Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, bueno, pues bienvenidos al segundo curso del nivel básico de acceso fácil. El día de hoy vamos a ver todos los temas que están ahorita en la pantalla. En este caso, todo lo que tiene que ver con tipos de tablas de datos que se manejan adentro de acceso fácil, ¿sí? Los tipos de parámetros, escogimos algunos, digo, son más parámetros, pero bueno, estos son los que más se utilizan. No dudamos que podamos tocar por ahí algún otro ahorita que estemos encima de las pantallas, ¿verdad? Los tipos de controles que se van a manejar. En el curso anterior, pues hicimos un pequeño ejercicio de cosas básicas. Ahorita los vamos a tocar un poquito ya más a fondo, ¿sí? Los tipos de controles, los tipos de funciones. Vamos a ver procedimientos almacenados e instrucciones de SQL. Y, checar cómo esos resultados que se van tomando de cada una de las tablas y de los controles, pues se visualizan para precisamente ejecutar todas las funciones. En cursos posteriores, digo, vamos a ver uno que otro ejercicio. ¿Sí? En el curso siguiente vamos a ver todo lo que tiene que ver con funciones, ¿sí? O métodos CAI, que le llamamos en acceso fácil. ¿Sí? Vamos a ver algunos de estos. Que es muy importante, que es el de crear reporte HTML, ¿sí? Les va a ayudar bastante a hacer pues, prácticamente reportes de varios tipos. Y algunos ejercicios como crear botones para cobranza rápida, ¿sí? Y hacer un corte de caja. De hecho, con esto pues ya prácticamente concluimos todas las funciones en la parte básica, ¿sí? Ya el señor Jaime Rodríguez y Emanuel les estarán dando pues ya ejercicios con toda esta información para hacer cosas más complicadas. Ahorita la idea del segundo curso prácticamente es que ustedes aprendan a reconocer qué se puede hacer con la herramienta y pues ya de su ingenio y de los problemas que les vayan surgiendo, pues se van a ir haciendo ejercicios. Ahorita va a ser importante que pues los ejercicios que se les dejen los ejecuten en la semana para que salgan dudas y en ese mismo grupo los podamos ir resolviendo. Bueno, pues vamos a comenzar con el trabajo aquí en el sistema. Bueno, pues tenemos aquí ya nuestro Comercial Pro. No estamos en la última versión, pero pues ya podemos trabajar con esto. Bueno, de acuerdo al temario, pues lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser tipos de tablas de datos. Les voy a dar un ejemplo a lo que se refiere lo de las tablas de datos. Miren, en ocasiones, cuando estamos ejecutando algún botón, ¿sí? Vamos a ver aquí. Ok. Cuando se ejecuta algún botón que tenemos por ahí para hacer actividades, ¿no? Sí, tenemos, vamos a suponer, de referencia, ¿no? Cuando se abre aquí nuestra pantalla de configuración, pues tenemos tabla de datos, parámetros, controles, que son los tres temas que estábamos viendo aquí, que son la tabla de datos, parámetros, ¿sí? Y en este caso, los controles, ¿ok? Las funciones son los parámetros que estamos aquí trabajando, es tabla de datos, parámetros, controles y funciones. En estos cuatro vamos a estar trabajando el día de hoy, haciendo un poco más profunda la información. Bueno, en algunos de los casos, pues la gente nos ha preguntado, oye, mira, dice nombre, consulta y campo llave. ¿En qué momento se usan estos tres? Y luego he visto que ustedes ponen el nombre, la consulta, se brincan y usan el menú ID y el menú. Y prácticamente de aquí para acá también usan todo esto, pero se brincan ¿Por qué se brincan en algunas ocasiones y en otras sí lo utilizan? Bueno, pues ahorita lo vamos a aclarar. A lo mejor con un ejemplo se puede ver un poquito más el trabajo.
Miren, ustedes han visto que este botón que dice previsualización en todo el área de tesorería está bloqueado. O sea, donde quiera que entre en cualquier módulo, este botón está bloqueado. Digo, los que se habían fijado, los que no, pues al final de cuentas aparece bloqueado. Y en los demás secciones, como por ejemplo en ventas, ustedes revisan una factura, le ponen previsualizar y pues ¿qué es lo que ven? Pues lo que viene adentro, ¿no? O sea, en este caso el detalle de la factura. En el caso de un cobro, ¿sí? Pues lo que estarían viendo, pues sería, pues si abrimos un cobro, ¿no? Lo que estarían viendo en este caso sería, pues el detalle de las facturas, ¿sí? Y pues obviamente ese botón, pues originalmente en las otras secciones, pues no tiene la misma funcionalidad que aquí, debido a que se necesita pues ver la información que está dentro de un cobro, sin tener que abrirlo, pues le podemos dar aquí y podemos ver qué facturas son las que se cobraron. Inclusive, si por alguna razón tenemos un cliente y queremos ver todo lo que le hemos vendido, pues señalan todo. Y podrían ver todas las facturas que se le han cobrado aquí en una ventana, ¿verdad? Es como pues ver como si fuera una especie de estado de cuenta, ¿no? Rápido, de qué facturas son las que se le cobraron. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, este botón tiene la virtud de poder mostrar información, ¿sí? ¿Ok? Y es diferente a otros botones que nos requieren información. En algunos casos, por ejemplo, tenemos aquí y este botón lo que hace es que nos muestra una ventana aquí con una lista de parámetros, ¿sí? Entonces, este nos pide una lista o nos muestra una lista para escoger. ¿Cómo están hechos los botones? Bueno, que nos solicita información en un control, pues tiene el nombre de la tabla, ¿sí? Tiene la consulta o la tabla de donde se van a sacar los datos. Nos brincamos y aquí tiene el identificador, ¿sí? O sea, el campo que va a ser el identificador de esta tabla y el campo que va a ser mostrado en alguno de los controles. Y aquí ya cómo lo quiero ordenar y si tengo o si se va a hacer algún filtro. Entonces, en este caso, así como está aquí la información en esta tabla, estamos utilizando una tabla que no lleva campo llave, ¿sí? Es decir, esta tabla la estoy utilizando para mostrar estos dos campos, bueno, en este caso este campo, pero utilizar estos dos datos en algún control, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un control que nos muestra la pregunta año y mes para calcular, es tipo lista y nos despliega una lista de datos. Entonces, si yo esta tabla que ven aquí, esta que se llama DHE IVA periodos, vamos aquí a nuestro SQL y vamos a buscar nuestra tabla, nuestra base de datos. Aquí están las vistas. Tenemos una vista que se llama DHE IVA periodos. Aquí está. Entonces, si vemos el contenido de esa tabla, pues tiene dos columnas o dos campos, uno que es el año y otro que es el periodo. Este dato lo estoy utilizando como un dato numérico. Es bien importante que vean que lo que va aquí en donde dice menú ID siempre tiene que ser un dato numérico. Y el que está aquí en el menú puede ser numérico o puede ser alfanumérico, como es este caso, ¿sí? Entonces, aquí, por esta tabla que estamos ahorita trabajando, pues dijimos, ok, le vamos a llamar a esta tabla internamente aquí en este proceso de acceso fácil, periodo, se compone de todo lo que contenga esta tabla. Quiero tomar este dato como identificador y quiero mostrar este dato en algún control.
voy a organizar esta información por periodo, o sea, esta es la tabla, este es el campo que se va a organizar, ¿sí? Descendente, y voy a filtrar para que no aparezcan estos null que están aquí, miren. ¿Sí? De hecho, desde esta vista pude haber filtrado el null para que no se vieran, ¿verdad? Y no hubiera sido necesario poner este filtro. Si ya no quiero mover la vista, pues simplemente aquí puedo hacer un filtro. Entonces, si ustedes ubican una tabla de este tipo, pues prácticamente estamos trabajando con esta mecánica. Esto, sin utilizar el campo llave, significa que voy a utilizar estos datos en algún control. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí está mi control. Mi control tira esta pregunta que dice año y mes para calcular. Le decimos que es tipo lista. ¿Sí? Y aquí mostramos las tablas. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué efecto tiene? Pues que el control va a mostrar toda esta información que está aquí. ¿Sí? Si tomamos este dato, acuérdense que en esta sección podemos revisar cuáles son los parámetros que está tomando el sistema. Entonces, si aquí le decimos parámetros consulta, nos dice que derivado de esta información que estamos capturando aquí, ¿sí? O que estamos captando por medio del usuario, pues tenemos este PID que está aquí, tenemos este módulo, tenemos esta empresa que es la empresa principal, y fíjense en donde está el ID, tenemos el año, y en donde está el campo de texto, tenemos 2021-05. En este caso, se están captando tanto el año como este, ¿sí? Aquí está. Como escogimos el 2005, está pues este es el dato que se está tomando, que es el año, y este que está aquí. Ya obviamente esta información, ¿dónde la estamos utilizando? Bueno, pues en nuestra sección de funciones, ¿sí? Estamos utilizando este update, miren, aquí está. Y pues ahí ya tomamos cada uno de los datos que se capturaron para hacer alguna gestión. Algunos otros se van a traspasar como procedimiento almacenado, que ahorita les voy a explicar cómo se maneja esto. Pero ahorita nuestra atención prácticamente debería de estar en ver cómo configuramos la tabla de datos. La tabla de datos, pues en este caso fue crear una tabla en donde no se utilice el campo llave para poderla utilizar en uno de los controles, ¿sí? El efecto, pues como ya lo vieron, era desplegar información aquí que posteriormente se va a utilizar en una función, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver ahora el uso de la otra parte. Les estaba ayudando aquí el ejemplo. Hice un pequeño botoncito que se llama detalle de operación. Y aquí en la tabla de datos utilizamos el otro tipo de tabla de datos. Ese es el que lleva campo llave, ¿sí? ¿En qué consiste el uso de una tabla de datos? Para empezar, las tablas de datos, ¿sí? Que van a mostrar una cierta información, ¿sí? En este caso, como lo estamos viendo aquí, miren, no la utilicé en un control directamente, ¿sí? Mostramos la información aquí en la pantalla para hacer algo con ella. ¿Cómo qué? Pues puede haber puesto aquí una columna donde podamos poner una palomita y todo lo que tenga la palomita, al momento de guardar, va a ejecutar alguna actualización o borrado. Podrían ustedes prácticamente borrar la información, podrían aquí modificar la información, y al momento de ponerle guardar, pues se modifican estos importes. Es decir, todos los datos que ustedes presentan en esta pantalla horizontal, ¿sí? Se pueden manipular, mover, lo pueden dejar fijo para que no se pueda mover, ¿sí? No estamos editando directamente la información con el hecho de solamente cambiarla. Aquí estamos en este pago. Adentro del pago tenemos
esta factura, que es la que se estaba mostrando ahorita ahí, miren, aquí está. ¿Sí? Vamos a checarlo. Aquí está. ¿Sí? El hecho de que se pueda presentar la información con esta mecánica no implica que al momento de que le estén cambiando aquí se esté modificando la información. Ahorita les voy a mostrar para qué sirve. Entonces, si nosotros queremos utilizar una tabla de datos en donde se utilice este campo llave, ¿sí? Siempre se va a llamar datos. Ese es un parámetro importante, se va a llamar datos. ¿Sí? Esta tabla de datos igual proviene de una consulta. Ahorita vamos a ver esta consulta que está aquí. Y este campo llave. Bueno, ¿qué significa este campo llave? Si nosotros estamos ubicados en una vista como esta que está aquí, y dentro de todos los datos de esta vista, vamos a checar aquí en los campos de esta vista. Dentro de los campos de esta vista hay una columna que se llama Financial Operation ID. Es decir, una de estas columnas contiene el índice, ¿sí?, del registro en donde estamos ubicados. Este que se llama Financial Operation ID, ¿sí? ¿Ok? Sería como la guía para saber que estamos ubicados en este parámetro o en este registro. Aquí acuérdense que pues estamos dentro del área de tesorería y estos pagos pues no están en la tabla Doc Document, están en la Doc Financial Operation. Y cada uno de estos registros se encuentran con este identificador o este ID, Financial Operation ID, ¿sí? Esta columna que dice Financial Operation ID, dentro de los parámetros, vamos a revisar aquí. Acuérdense que en todas las tablas que vayamos a utilizar con acceso fácil, deben de ver que tenga un primary key y un table name, ¿sí? Si no tenemos estos dos parámetros, el programa no sabe de todos los campos que contiene la vista, cuál es el que estamos utilizando como identificador, es decir, el parámetro único que identifica cada uno de los registros y por lo cual podamos nosotros hacer alguna gestión encima de este registro. Si nosotros dijimos, esta es mi vista, ¿ok? Tiene muchísimos campos, pero este es un campo único con el cual yo puedo identificar cada uno de estos registros. Entonces, este es mi campo que tiene un número único, ¿sí? Y está montado encima de esta tabla, ¿sí? Entonces, este que se llama Financial Operation ID es mi campo único y por lo tanto debe de estar aquí en esta lista. Aquí está. Bueno, como es un campo único, en función de ese campo único, yo puedo tener una vista que contenga ese campo. Miren, aquí lo vamos a revisar. Yo hice una vista que se llama DHE, Detalle Operación. ¿Qué hice con esta vista? Ahorita se las muestro. Detalle Operación, La idea de la vista es tener todos los Financial Operation, miren, aquí están. ¿Sí? Es decir, le estoy diciendo a esa vista, mira, estos Financial Operation ID, ¿sí?, contienen adentro estas facturas pagadas. Aquí saqué los datos de las facturas con la fecha, el total, el importe pagado y el saldo. Es decir, hice esta vista pensando en que aquí me pusiera cuál es el Financial Operation ID y aquí me ponga cuáles son las facturas que están adentro de cada Financial Operation ID. ¿Sí? O sea, ya sea de cliente o de proveedor, aquí no le especifiqué de uno u otro. Le dije, todo lo cobrado y pagado, por favor, me pones el ID del cobro o pago y enfrente me pones sus facturas. Si fueron varias facturas, me va a repetir
este ID. No sé si aquí se vea. Sí, creo que bueno, complicado, pero si tuviera varias facturas, pues obviamente va a poner varias, va a repetirme el ID aquí, ¿sí? Bueno, ya con esta tabla contiene, déjenme ver si aquí, sí, mira, sí la dejé abierta para que lo vieran. A mí se me ocurrió hacer esta tabla precisamente para utilizarla como tabla de datos, ¿sí? En este caso, la información, como les digo, aquí voy a poner el registro del cobro y cuáles son sus facturas cobradas. Cuando usamos este tipo de tablas aquí en el sistema, ¿sí? Aquí está la consulta. Este que se llama campo llave es el campo, ¿sí? En donde se va a enlazar esta tabla con la vista en donde voy a ejecutar esta tabla, ¿sí? Entonces, si yo le digo al sistema, esta tabla contiene este campo llave, y a su vez le voy a decir que este campo llave lo voy a encontrar en esta vista, ¿sí? Cuando ustedes se ubican en estos registros y oprimen ese botón, obviamente el programa registra que tiene estos dos IDs de estos dos registros, pero el programa busca estos dos IDs en esta tabla de datos que están aquí. Y si esta tabla de datos contiene 20 o 30 registros derivados de estos dos, es como si hiciera una subconsulta, es decir, todos los IDs que está recuperando acceso fácil al momento de que ustedes de que se ubican en estos dos registros, estos dos IDs los busca, ¿sí? Acceso fácil en esta columna dentro de esta tabla. ¿Para qué? Para que obtengamos todos los registros derivados de esa búsqueda. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema con esta tabla? Ustedes entran aquí a los controles, ¿sí? Y ahora lo que van a hacer es que le van a especificar, por ejemplo, en mi caso yo puse serie, folio, fecha, total, pagado y saldo. ¿Qué es esto? ¿Está aquí? Los nombres exactos de las columnas de mi tabla de datos. Miren, serie, folio, fecha, total, pagado y saldo. Aquí le dije al sistema, estos son campos de la tabla de datos. Si yo le hubiera puesto un nombre distinto a cualquiera de estos, el programa entiende que yo estoy solicitando este dato. Pero como le atiné exactamente al nombre de los campos de la tabla de datos, el programa lo que entiende es que me tiene que arrojar este dato siempre y cuando coincida con este ID, ¿sí? Que es de los que están aquí seleccionados. Es decir, si yo busco este 154 y 155 aquí en esta tabla, aquí está el 154, ¿sí? Y me va a dar como resultado este y este dato. Miren, aquí están. ¿Ya vieron? Y el 155, sí, tomo estos datos. Nosotros estamos acostumbrados a poner tablas de datos o tablas de datos, ¿sí? En donde se muestren una cierta cantidad de información y mediante mis controles, poniéndoles aquí, aquí en donde dice tipo, en lugar de texto ponerle lista, y obviamente estoy acostumbrado a que esto que yo estoy solicitando aquí mediante una lista, el usuario lo seleccione. Esta tabla es para que al revés, el programa seleccione datos de una tabla y una vez que yo la presente en pantalla, ¿sí? Ya el usuario sepa qué hacer con estos datos. Esto es como precargarle los datos, ¿sí? Para que el usuario después ya pueda hacer lo que él quiera con estos datos.
el otro tipo de tabla de datos que no utiliza este campo llave, ¿sí? Les digo que nada más va de aquí para adelante, se utilizan para que el usuario seleccione los datos. Esta es para que se preseleccionen los datos, se presenten en una tabla. Ahorita lo pusimos aquí. Y posteriormente ya puedan hacer ustedes alguna gestión con él. Uno de los requisitos es, pues, que obviamente en los títulos, los nombres de los campos de esa tabla se muestran aquí. Y la otra es ponerle esta palomita que dice detalle. Si yo quito esta palomita, miren, lo pone acá arriba. Si lo pongo como detalle, se va a poner en el lugar que le corresponde. Bueno. Controles. Vamos a abrir esto. Aquí está. Si yo quisiera, puedo poner un campo que no existe en esa tabla de datos, que en este caso, por ejemplo, voy a poner aquí la palabra cell de selección. Este lo voy a hacer pequeñito, le voy a poner, no sé, 30. Y le voy a decir que forme parte del detalle. Pero esta columna no está en la tabla de datos. Por lo tanto, este es un dato que me va a solicitar. Aquí le voy a decir que es lógico para que me lo solicite como si fuera una palomita. Miren. Aquí, este dato, pues obviamente es una palomita de si quiero o no quiero. Y ya ustedes en su función pueden decir que si este registro tiene una palomita, pues haga algo con él, y si no, pues que se lo brinque, ¿no? ¿Ven? Ahora, aquí el usuario puede cambiarle los datos, ¿no? ¿Sí? Si no quieren que le cambie los datos, ¿sí? Este que se llama estilo, le pueden poner aquí. ¿Cuál es, Jaime? ¿Es restringido o fijo? Fijo, creo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ponérselo fijo. Sí, es fijo. Fijo, ¿no? Sí, miren, ya estos dos ya están bloqueados y a partir de aquí ya puedo hacer movimientos. Pero en este caso, miren, estos ya quedaron como fijos. ¿Sí? Entonces, si no quiero que muevan alguno de estos, pues nos pueden. Mucha gente nos ha preguntado que por qué no se pueden hacer totales aquí abajo. Y sí, efectivamente, todavía no tenemos esa funcionalidad, ¿no? De poner un total. Aquí, Jaime, hasta abajo. Ya están por ahí viendo la manera de que esto se pueda hacer, pero ahorita por mientras no hay la forma de sacar un total. Porque si ustedes se ubican, por ejemplo, en todos estos registros y le dan aquí detalle de operación, pues van a ver todas las facturas que coinciden. ¿Por qué? Porque acuérdense que al momento de seleccionar todos estos registros, aquí nuestro visor de datos capturó todos estos identificadores que están aquí. Todos estos. Estos fueron buscados en la tabla de datos, que es esta. Y por cada uno de ellos, pues tenemos la información de serie, folio. Miren, aquí está toda esta información. ¿Sí? Con esta información, obviamente ya pudimos mostrarlos aquí y poder hacer una actividad con ellos. Puede ser que sea una actividad poniéndole una columna como esta para interactuar con el usuario, o simplemente puede ser una ventana que nos muestre la información. En muchas de las ocasiones, pues, oye, ya le pagamos aquí a Telmex, ¿no? Y teníamos que estar abriendo una por una. Ah, aquí le pagué esta. Ah, perfecto. Y acá, a ver, déjame ver. No, pues es que acá le pagué esta otra, ¿no? O a veces aquí hay 1000 facturas y para estar encontrando cuál fue la que le pagué, pues cuesta mucho trabajo.
¿sí? Entonces, esta es una forma muy fácil de poder visualizar, ¿no?, todas las facturas pagadas y estar revisando uno por uno todos los pagos, ¿no? Entonces, digo, esta forma de trabajo, bueno, pues nos ayuda bastante. Igual le hubiéramos puesto el título y hasta hubiéramos podido ver, pues, ¿cómo se llama? De qué periodo es o alguna cosa, una cosa adicional, ¿no? No sé cómo ven esta funcionalidad de acceso fácil de mostrar información en forma de tabla, ¿sí? Agregándola como tabla de datos. Cuando ustedes agregan la palabra datos, el programa entiende que van a utilizar estos tres. Solamente pueden utilizar una sola tabla de datos. ¿Por qué? Acuérdense que esta tabla de datos está hecha para que cuando ustedes seleccionen información en su vista, esa información se busque en esta columna y como resultado podamos capturar toda la información de esta tabla y mostrarla con estos controles. Es decir, aquí los controles se vuelven, ¿sí?, una forma de visualizar los datos o algunos de los datos que contenga esta tabla de datos, ¿sí? Entonces, este campo llave, repasando, es el campo, ¿sí?, de esta consulta que me voy a encontrar en la vista donde ejecute yo mi acceso fácil. Entonces, si yo sé que tengo una columna única para identificar todos los registros que tengo aquí, ¿sí?, pues me voy a dar a la tarea de revisar aquí en mis parámetros si esta vista tiene un primary key, que está, que este campo, ¿sí? Este campo, ¿sí?, es su llave primaria, ¿ok? Entonces quiere decir que este campo lo puedo utilizar para hacer una búsqueda en una tabla propia. ¿Qué es una tabla propia? Pues aquí miren, yo me hice mi propia tablita en donde tengo este dato. Entonces, con esta información, Acceso Fácil ya puede hacer una búsqueda sobre esta columna, ¿sí?, y obtener toda esta información que está aquí. ¿Cómo hice esta tabla? Miren, aquí está el diseño, ¿sí? Para los que saben SQL, pues aquí está el query. Pues, ¿qué hicimos? Pues muy fácil, miren. Se supone que si esta que dice Doc Financial Operation tiene la lista de todos los pagos y cobros, dije, bueno, pues aquí están todos los pagos y cobros. En esta que se llama Document Payment, están todas las facturas cobradas o pagadas. Y obviamente, pues dice que estas son las facturas, nada más diciendo que es el Document ID, ¿no? Y de esta información que está aquí, pues está enlazada por el Financial Operation, es decir, dicen, estas facturas que están aquí se cobraron con este. Entonces, ¿qué hice? Pues lo enlacé con este. Y luego, para saber qué factura es esta, pues la enlacé con la de Document, que es donde están las facturas, ¿sí? Y pues ya está. Ahora sí, como dicen, y ya tenemos la información. Y lo único que hace uno adicional, o lo que se hace adicionalmente, ¿sí?, es decir, bueno, ¿este se puede cancelar? Sí. Ah, pues ponle un filtro para que sea lo que no es nulo, ¿no? O sea, todo lo que es nulo. Si está cancelado o está borrado, pues no quiero ver este dato. Y de este lado, pues también hay borrado, entonces también puse el filtro de borrado. Y estas también pueden ser borradas y canceladas, entonces también le puse un filtro en cancelado y borrado, que es lo único que hay que hacer, ¿sí? Entonces, pues ya, ahí tenemos la información. Por ejemplo, en este caso, pues yo tomé puras facturas de Telmex, pero si ustedes hubieran agarrado así revuelto HSBC con Telmex, pues igualmente el sistema muestra las facturas. Nada más que aquí ya no van a saber cuáles fueron de Telmex y cuáles fueron de HSBC. Entonces, si en algún momento dicen, oye, y como para saber, bueno, pues modifico mi vista y como las facturas aquí tienen
el Business Entity ID para saber de qué cliente o proveedor es, pues ahora tendría que agregar aquí la tabla de ORG Business Entity, ¿no? La enlazo con esta y ahora ya puedo saber quién es el cliente o proveedor. Ya tendríamos, al momento de ejecutar esto, pues una columna extra que aquí diga quién es el cliente o proveedor, ¿sí? Le pongo nombre que diga empresa y ahora sí, pues tendríamos que crear otro control aquí que diga empresa, ¿sí? De tipo, como ustedes quieran, texto en este caso, y fijo o normal, como ustedes quieran, y obviamente ya lo presentaría el acceso fácil y ya se vería por aquí en alguna de las columnas. Ahora, esta altura que ven aquí, ¿sí? Se logra, pues, dándole un parámetro adicional aquí, que se llama alto grid, le puse 400. Esto que dice nombre tabla de datos 141, ¿qué es? Cada vez que ustedes crean una tabla de datos aquí, el programa esta tabla de datos la registra automáticamente y agrega este renglón que se llama aquí nombre tabla de datos. Este 141, ¿sí? Es el número que tiene la tabla aquí, miren. Acuérdense que acceso fácil trabaja con estas 4 tablas y una que le agregamos para la licencia. ¿Sí? Aquí en donde dice data, cuando yo agregué mi tabla de datos, a esta tabla que está aquí, miren, en detalle de operación, está en el registro 141. ¿Ok? Entonces, este 141 es el que pone aquí el sistema. ¿Sí? Para saber qué es la tabla 141 adentro de esta tabla. O sea, dentro de esta tabla es el registro 141. Pero esto lo pone automáticamente el sistema. Si por alguna razón se lo llegan a borrar, porque no ha faltado el que, ay, ¿esto qué será? ¿Quién sabe? Y se lo borran, pues simplemente vuelven otra vez a buscar ese parámetro que dice nombre tabla de datos. O ahora sí ya manualmente lo van a tener que buscar aquí, ¿sí? Y manualmente le ponen el 141. Y aquí no pasó nada. Y la otra, pues era que la borren, la guarden y luego la vuelvan a escribir para que el sistema vuelva a detectar que está nuevecita y agregue este parámetro, ¿no? Pero digo, ese parámetro no se lo vayan a borrar, o si alguien lo llega a modificar por alguna razón, pues ya saben de dónde tomar el dato. Digo, no es algo fácil, ¿verdad? Pero cuando no funciona es porque este parámetro que está aquí, alguien se lo movió. Luego dicen, ay, no iría un 1 y ponle un 1. Entonces, si le ponen un 1, pues el programa, imagínense, va y busca esta y cree que es esta configuración la que va a utilizar. Entonces, prácticamente el programa con este dato que está aquí, entiende que la configuración que va a utilizar, pues es esta. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, no sé si haya dudas hasta aquí con lo que tiene que ver con el uso de tabla de datos. En este caso, la tabla de datos y la tabla de lista. Sí, Adán Darcy está haciendo una pregunta. No sé si la pueda, es que aquí me cuesta trabajo ya moverle a esto. Déjame ver si lo puedo. También José Francisco Sánchez. No sé si quieran abrir no sé si me la puedes leer. para... ok. José Francisco Sánchez dice, ¿podría decirse que es un reporte? Pues si lo quieren utilizar como reporte en pantalla, pues podría ser, pero no necesariamente. Prácticamente el poner una tabla de datos aquí en la pantalla implica
si yo no le pongo esta columna que dice selección, implicaría un reporte prácticamente. ¿Sí? Porque acuérdense que acceso fácil no necesariamente debe de ser utilizado para modificar algo. Aquí nos está sirviendo para visualizar información. Digo, un reporte a lo mejor vamos a llamarlo muy escueto, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues lo que necesitamos es ver la información de forma ágil, pues aquí está, ¿no? Ya si en su momento hubiéramos querido un reporte así bien bonito, es el que vamos a ver en el otro curso que se llama, este que está acá, miren. Este reporte, Este sí es un reporte así bien bonito en HTML, ¿sí? Y prácticamente podríamos hacer esto mismo que están viendo aquí, pero en la pantalla, ¿sí? Entonces, y ya sí en un formato de HTML. Digo, este funciona cuando estamos trabajando algo como lo que está aquí. Y si le ponen alguna otra información como este que está aquí, ¿sí? Pues ya funcionaría ahora sí, aparte de reporte, como una pantalla interactiva para poder realizar alguna operación. ¿Sí? No sé si me doy a entender ahí. Ahorita le vamos a agregar otra cosita ahí a la vista del reporte para que vean que se pueden mezclar dos tipos de tablas de datos. ¿Sí? ¿Cuál es la otra pregunta, Jaime? Preguntan que si se pudieran exportar a Excel estos datos y también si el importe pagado que se muestra es el importe total del pago o del aplicado al documento de CFDI. Bueno, acuérdense que la vista que yo hice aquí, miren, vamos a suponer Aquí pagamos 549, le aplicamos 549 y el saldo de la factura pues quedó en ceros, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo reviso el detalle, pues estoy viendo la factura, el total, el pagado y que ya no tiene saldo. Yo tomé estos datos ahorita, porque esto lo hice ayer en la noche para que precisamente pudiéramos tener un pequeño ejemplo. Los que saben un poquito más de SQL, ¿sí? Aquí se podrán dar cuenta que yo tomé los importes, ¿sí? De aquí, total pagado y balance. Pero este no es el total pagado en el pago. Yo los tomé de aquí, ¿sí? Malamente los tomé de acá, digo, los debí haber tomado, por ejemplo, aquí es donde está el pago. Aquí es donde realmente está el pago, miren. Esto es lo pagado. Y pues también si esto hubiera sido en dólares, hubiera necesitado tomar el tipo de cambio y buscar la moneda en la que se pagó. Y entonces este reporte se vuelve obviamente más complejo o más completo, vamos a llamarle. Entonces, depende de la vista que tú hagas, ¿sí? Los datos que va a tirar esta ventana. Te digo, si yo hubiera cambiado la consulta, pues a lo mejor lo que hubieras visto aquí no sería el total de la factura. Digo, aquí se ve bonito porque nadie paga en parcialidades en esta empresa, pero si aquí se pagara en parcialidades, este dato hubiera estado incorrecto porque el total pagado no es el total pagado en este pago. Así como hice yo la consulta, yo agarré el total pagado de la factura. ¿Sí? Aviso de la batería se está agotando. Perdón. Ya nos estábamos quedando sin pila. Bueno, entonces, te digo, los datos que vas a mostrar aquí en la vista, en esta sección, pues dependerán de cómo hayas hecho la vista. Si la hiciste bonita y con los datos correctos, pues te va a mostrar los datos que realmente necesitas ver. Acuérdense, como les dije ahorita, para el sistema de acceso fácil, el sistema dice, pues de acuerdo a mis instrucciones que me están dando aquí, pues yo lo único que voy a hacer es que voy a buscar este PID que está aquí, este parámetro, lo voy a buscar en esta columna dentro de esta tabla. Y lo que salga, pues, ¿lo quieres ver así bonito? Pues mete unos controles
ponles a esos controles el nombre de las columnas de esa tabla y yo te los muestro aquí. ¿Qué hayas hecho con ellos? O sea, cómo hayas llegado a los datos que están aquí, pues yo como acceso fácil, pues yo nomás te los estoy mostrando. Hagan bien su vista para que salgan los datos pues, que correspondan, ¿verdad? ¿Sí? En este ejemplo les digo, yo los tomé de allá nomás para hacer el ejercicio. Si lo queremos hacer más preciso o preciso como debería de ser, pues entonces los datos los tomamos de esta tabla que está aquí, que esta es la que realmente dice cuánto es lo que pagué. Les digo, yo los agarré de acá nomás para hacer el ejercicio rápido. ¿Sí? Lo podríamos modificar y sin problemas ya podríamos tener toda esa información. Igual y esto se los dejo de tarea mejor para ustedes. Qué bueno que preguntaron. Otra, Jaime, ¿ya son todas las preguntas? Sí, son las preguntas que hay en este momento. Ah, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda de lo que estamos platicando ahorita? ¿No? Bueno, miren, podemos mezclar dos tablas. Por ejemplo, aquí, pues aquí tenemos una tabla que es la tabla de datos que nos va a traer la información de esta vista, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quisiera, no sé, solicitar una fecha o solicitar, bueno, no una fecha, sino una lista de proveedores o clientes o lo que sea? Entonces, lo que se puede hacer aquí es poner, por ejemplo, otra tabla que no se llame datos. Acuérdense que datos solamente puede haber una que se llame datos. Encuéntrenle cualquier nombre, pero la palabra datos es exclusiva para hacer esto que está aquí. ¿Sale? Y aquí voy a poner la tabla de... bueno, voy a poner la de ORG. ORG Business Entity. Como la voy a utilizar, ¿sí? Para mostrar un combo, o sea, para mostrar un control con toda la lista de empresas, pues aquí voy a poner Entity ID y acá voy a poner el nombre de la empresa. Creo que sí, se llama, ¿no? Jaime. Pone oficialmente. Ay, no, vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a crear aquí un control. ¿Sí? Que se llama aquí empresa. Del tipo lista. Y vamos a mostrar aquí la empresa. Voy a hacer más grande esto. A diferencia de estos, ¿sí? Este lo voy a dejar deshabilitado. Y le vamos a poner aquí, no sé, 400. Ahora vamos a ver el efecto de esto. El efecto es que ahora pueden seleccionar en la parte de arriba información. Miren. ¿Sí? Pueden seleccionar una empresa. A lo mejor la intención es que, pues, esta empresa la pongan como, ¿cómo se llama? Como referencia dentro de estas facturas o alguna cosa así. Entonces, este dato que está aquí como empresa, pues va a terminar como otro dato adentro de su visor de datos. Ya tienen el ID de la empresa y el nombre de la empresa. Entonces, si yo capto esa información aquí, digo, aquí puedo visualizar pues cualquier cosa, digo, cualquier parámetro. Y ahora ya tengo aquí, miren, este y este. Entonces, cuando yo quiera ejecutar una función, ¿sí? En este caso, aquí obviamente se entendería que va a haber una función. Digo, al hacer que el usuario pueda seleccionar algo aquí o pueda seleccionar algo acá, pues estamos orientados a que se ejecute alguna actividad. Si no tuviera nada que seleccionar ni nada que elegir, pues se entiende que esta ventana la estoy utilizando exclusivamente como reporte. ¿Sí? Pero en este caso, pues vean,
sí puedo poner datos en la parte de arriba, datos en la parte de abajo, e interactuar con todos estos datos que están aquí. Hay ocasiones en las que se ha necesitado poner, por ejemplo, o corregir el tipo de cambio, ¿sí? En algunos documentos. Acuérdense que si ustedes este pago se lo traen o sea, si ustedes entran aquí a organización, XML recibidos, y se van a los complementos de pago, ustedes pueden agarrar 10 horas. este complemento y generarlo. Pero este complemento puede haber venido en dólares y su proveedor le puso mal el tipo de cambio. Entonces, ustedes lo generan y cuando llegan aquí a tesorería y se encuentran ese pago, lo revisan, ¿sí? Y resulta que como ya está aquí, ya no hay modo de hacerle cambios en alguna sección de acá. ¿Ya vieron? Este ya no tiene modo de hacerle modificaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recurrimos pues, a un botón de acceso fácil en donde podemos visualizar esa información y aprovechando que ya la podemos visualizar y alguno de los datos lo requiero cambiar, pues aquí lo modifico y aprieto guardar y el programa me va a hacer la actualización de esos datos. ¿Sí? Entonces, en acceso fácil, bueno, tenemos la posibilidad de que documentos que están bloqueados, pues con esta forma de interactuar con la información, pues podemos trabajar. ¿Sí? Entonces ya vieron que sí podemos tener más de una tabla de datos, nada más que del tipo datos, nada más puede haber una, y aquí va el campo llave. Las otras no lo ocupan porque no son tablas de este tipo para visualizar información, son para visualizar datos adentro de un combo. ¿Sí? Entonces con esta mecánica pues ya podemos entender cómo se trabaja esta sección. Este fue buen ejemplo para poderles mostrar precisamente todas estas funciones que están aquí, miren. Entonces, estas tablas, pues no sé si ya tenemos conocimiento de cómo se utilizan, bueno, pues ya está aquí. Otra cosa que en algún momento alguien me dijo es, oye Francisco, ¿qué pasa si este control, le pongo aquí como detalle? Porque no me lo preguntaron, ¿verdad? Pero resulta que entonces en cada renglón de aquí, ustedes tendrían la oportunidad de poder poner un proveedor. Voy a seleccionar más facturas para que se note. Miren, en cada renglón tendrían la posibilidad de elegir algo aquí. Así como está este de selección, pueden poner una aquí, ¿sí? Y aquí podrían poner otro, uno diferente. Acuérdense que estos son ejemplos de cómo se puede trabajar. ¿Qué van a hacer con esto? Pues en su momento se les va a ocurrir. Algún cliente a lo mejor va a querer que aquí se le ponga un proyecto o aquí se le ponga, no sé, una marca de algo. Pues ustedes ya tienen la posibilidad de poner aquí un campo que se pueda estar seleccionando. Puede ser una fecha, puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Y ustedes tienen la oportunidad de poner un control que les permita en su momento seleccionar, imagínense, por cada registro de esta tabla de datos, algo. Y al momento de guardar, pues se va a ejecutar la función en cada renglón. O sea, cuando ustedes ejecuten, le liguen a esto a una función, la función va a ejecutarse sobre cada uno de los renglones. A lo mejor si ustedes le dicen, si le puse una marquita aquí, solamente trabaja sobre los registros que les puse una marca aquí. ¿Sí? Entonces ya en su función, ustedes irán diciendo, este dato tiene palomitas, sí. Ah, pues agarra esta empresa y reemplázala en esta factura. O sea, hasta así de grave podría ser el asunto, ¿no? De que hagan actualizaciones. Digo, podríamos tener ejemplos de ese tipo.
Entonces, pues ya con esa información, miren, pueden trabajar sus tablas de datos. ¿Sí? Ahorita vamos a checar los parámetros, que en este caso serían ancho de formulario, alto, ¿sí? Esto de un solo registro. Ahorita vamos a ver en qué caso se puede utilizar un solo registro, ¿sí? Y digo, si ya esto quedó claro, ahorita vamos a pasar. Igual regresamos un poco para algún dato, pero vamos a revisar esto, que esto es muy rápido de revisar, ¿sí? Bueno, en el caso del uso de parámetros, aquí, como hace ratito les mencioné, este que se llama alto de grid, nos funcionó, digo, si yo no hubiera puesto esto, este alto de grid, y hubiéramos trabajado aquí con este botón, vean lo que llega a pasar. Miren, por ejemplo, aquí en computación en acción, un solo pago contiene muchísimas facturas. Tendría yo que estar haciendo esto, miren, para revisarlas todas. Entonces, ¿qué se optó por hacer aquí? Pues en ponerle aquí un parámetro que se llama alto de grid, le puse pues, 400, ¿no? Y en este caso, vean cómo se ve ya, ¿no? Al menos ya nos deja maniobrar aquí entre todas las facturas, ¿verdad? 400 son píxeles. Así es. Digo, y pues bueno, ya se ve más decente el trabajo. Ahora, si ustedes van a estar trabajando con muchas, pues obviamente le cambian aquí el parámetro, ¿no? Y ya le ponen, no sé, a lo mejor 600. Y entonces ya se va a ver así la pantalla. Entonces, tenga una o tenga muchas, pues siempre se va a ver todo este espacio para que ustedes puedan trabajar. Y como dicen, pues sí está. Esta ventana no tiene botones de impresión, ¿sí? Sin embargo, en una de las funciones se puede poner que se mande Excel, ¿sí? O sea, terminando de ejecutar esto y poniéndole guardar, se puede mandar Excel. Y eso se los mostrará en su momento Emanuel, ¿sí? Pero, bueno, continuando con la mecánica. Los parámetros que podemos utilizar en este caso son alto de grid, ya vimos para qué. En el caso del ancho de formulario, también podemos hacer lo mismo, pero de aquí hacia acá. En este caso, este sería el horizontal, ¿sí? Y de aquí en adelante, los que nos interesan o nos pueden interesar mucho son estos, miren. Este que dice lanzar user ID, ¿sí? Si nosotros le ponemos 1, ¿sí? En este caso, el programa lo que va a hacer es que dentro de nuestra tabla de datos, digo, dentro de nuestros parámetros, donde revisamos el visor de datos ya vamos a tener aquí quién es el usuario que está ejecutando acceso fácil. Esto es súper importante porque si van a hacer alguna actualización de información, ya tenemos este dato y lo pueden utilizar al momento de ejecutar una función para que sepan quién fue el usuario que hizo la modificación. Y que eso es muy importante. Entonces, este que dice PUserID, les podría decir que debería de ser uno de los parámetros que siempre se le activen a su acceso fácil, para que siempre quede constancia de quién fue el que apretó el botón y hizo alguno de los procesos. Entonces,
Dentro de los parámetros que se pueden configurar están lanzar user ID, el módulo, ¿sí? El ID de módulo. Vamos a ver qué es el ID de módulo. ¿Sí? Este 247 hace referencia al módulo de pagos y el 248 es el de cobros. ¿Sí? Entonces aquí sabemos que estamos trabajando sobre este módulo. Les digo, esta información es súper importante para que cuando hagan alguna actividad ya tengan este parámetro. De modo que cuando estén ejecutando alguna función, miren, como referencias tienen todos esos datos y ya los pueden incluir en su fórmula. Entonces pueden ustedes utilizar ya ese dato y aquí tenemos un 247. En este caso, pues aquí ya tendríamos un número 1. Si se fijan, ahora Emanuel se dio a la tarea de poner uno de cada de los, bueno, ahora es que el primer dato de toda la tablita y puso aquí ya los datos para que más o menos se den una idea del tipo de datos que están pasando aquí a su área de funciones, ¿no? Bueno, el otro de los datos que estamos revisando este que dice Business Entity, ¿sí? Muchos de nosotros, o la mayoría, nada más utilizamos una empresa por base de datos. Sin embargo, hay empresas o hay clientes que han querido tener 2 o 3 razones sociales dentro de la misma base de datos, ¿sí? Tengo un cliente que tiene 17 empresas adentro de la misma base de datos. Entonces, este parámetro es súper importante para saber en cuál de las 17 empresas se está ejecutando el acceso fácil. Entonces, con este dato, Acceso Fácil sabe cuál de las 17 empresas dentro de la misma base de datos están trabajando. A los que nada más ocupen una, pues este dato se les va a hacer totalmente, pues, sin usar, o sea, no lo van a ocupar. Este solamente se ocuparía en el caso, como les comento, de que utilicen multiempresa adentro de una misma base de datos. O no que tengan una base de datos por cada uno, no. En la misma base de datos tengan varias empresas funcionando. Y este, pues es la sucursal, ¿sí? En algunos módulos, pues, y documentos, pues no se va a utilizar ese dato, pero en este caso, si ustedes saben que este módulo tiene una, ¿cómo se llama? Un departamento, ¿cómo se llama? Un almacén predeterminado, pues van a poder visualizar cuál es y lo van a tener como dato. Entonces aquí tienen, miren, Depot ID, pues no lo van a tener porque estos módulos, pues son de tesorería. En el caso de los de ventas y compras, pues sí van a tener este que es el de default, ¿no? Que se esté ocupando. Entonces, también pueden utilizar este parámetro. Digo, lo estábamos viendo aquí en la lista, ¿sí? Que tenemos el alto de grid, el ancho, ¿sí? Este que es un solo registro, ahorita lo vemos, ese es importante. Y todos estos que dicen lanzar, lanzar, lanzar. Esos son para obtener el dato y ya poderlo utilizar en una función. Este que es un solo registro, está interesante. Si ustedes por alguna razón llegan a hacer un botón en donde no quieran que el usuario seleccione más de un registro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí seleccioné varios, ¿no? Pero si yo aquí dentro de mis parámetros, voy a quitar estos que están aquí, para que nos dejen ver, ¿no? Miren, que dice un solo registro. Cuando señalen les va a mandar este aviso, que no pueden seleccionar más que un solo registro. Entonces,
Si saben que estos botones que los que hicieron están hechos para trabajar exclusivamente sobre un solo registro, por alguna situación de seguridad de ustedes, de que no le vayan a echar a perder los 20,000 registros, ¿no? Entonces, ustedes pueden parar al usuario y decirle, espérate, esto es uno por uno, este sí no es masivo, ¿no? Y en este caso, simplemente en los parámetros, le ponen un solo registro y así hacen que el usuario, obviamente, no pueda seleccionar más que uno y siempre y cuando haya seleccionado un solo registro, se va a terminar de ejecutar el proceso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya visualizado todos estos parámetros, ¿sí? ¿Hay más parámetros? Sí hay más parámetros, ¿sí? De hecho, si se dan cuenta, muchos de ustedes, pues aquí han utilizado o han visto cierta cantidad de ellos y ¿y para qué servirá este, no? ¿Y para qué servirá este otro? Por ejemplo, este, Jaime, de permitir eliminar filas, si lo habilitan, que no lo vemos puesto. Es precisamente para que cuando, Ajá. por ejemplo, si estás Aquí. haciendo ajá. Están aquí, por ejemplo, y aquí le dicen suprimir, miren, se pueden echar los renglones, miren. ¿Sí? Ahora, el hecho de que los estén suprimiendo aquí no implica que se estén suprimiendo en la base de datos. Se están suprimiendo en esta visualización. ¿Por qué? Porque no quieren que estos registros, al momento de apretar guardar, se les ejecuten las funciones que están predeterminadas o preestablecidas, ¿sí? Digo, puede ser una de las causas, pero es para que se puedan eliminar, ¿no, Jaime? Aquí. Sí, esa función surgió cuando empezamos a utilizar los botones para entregas parciales de pedidos. Entonces, nos parábamos en un pedido, le oprimíamos el botón, nos aparecían todas las partidas que vienen en el pedido y nosotros podíamos eliminar las que no llegaron y entonces al oprimir el botón ya generábamos la recepción del pedido o la entrega del pedido de lo que se recibió y podíamos editar también cantidades, etcétera. Esa es la razón de esa función. Sí, de hecho, pues hay muchas formas de utilizar acceso fácil. La verdad es que, pues es, parece que la imaginación, ¿no? El límite. Les damos ejemplos de lo que se puede hacer para que ustedes vayan pensando en algún cliente en donde digan, fulanito necesitaba que le pusiéramos los datos así y en función de eso él pusiera aquí el importe a pagar. Oye, entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera pagar todas estas y aquí pudiera yo poner cuánto es lo que quiero pagar? Pues se puede. O sea, si ustedes inclusive utilizan esta función que les estoy mostrando de mostrar los datos en forma de tabla, si ustedes separan en varias facturas, así como está aquí, y aquí en donde dice saldo, en lugar de, o aquí en donde dice pagado, pues obviamente va a aparecer todo en ceros. Le ponen el importe a pagar, así, y le ponen guardar, prácticamente pudiéramos generar masivamente cobros de diferentes clientes o proveedores, ¿sí? Sin utilizar la ventana que trae el sistema, ¿sí? Acá arriba le ponen la fecha de pago, el banco, acá arriba, y prácticamente pudieran agarrar todas estas y ponerle pagar. Podría ser un reembolso inclusive. O sea, podrían agarrar un montón de facturas, ¿sí? Y todas esas facturas, ponerle aquí arriba, banco, fulanito que hizo el reembolso, lo que ustedes quieran, aquí las 3, 4 opciones, y aquí, todas estas que están aquí, si aquí en pagado el programa se trae este mismo importe, pues prácticamente ya tendrían la información de lo que se va a pagar, nomás le ponen guardar y hacen que su función vaya generando los cobros automáticamente de todo esto que señalaron. O sea, podrían hacerse una ventana un poquito más ágil que la que trae el sistema para hacer los pagos o cobranzas así masivas con esta funcionalidad. Les digo, en ideas podrían ustedes hacer N cantidad de cosas, ¿no? No sé, Jaime, digo, ahí si hay alguna pregunta acerca de esta parte, de los parámetros, ¿no, verdad?
Es que yo aquí no alcanzo a ver, la verdad es que todavía no le entiendo bien estas ventanas. No hay preguntas, no hay preguntas. Ok, bueno. Ahora vamos a ver los tipos de controles. Estos. Diego, entre todas las pláticas que hemos tenido, como que ya los hemos visto, pero bueno, ahorita vamos a verlos un poquito más a detalle. Perdón, Francisco, perdón. Ahorita que hablaste de los parámetros, hay uno muy interesante, pero eso lo vamos a ver en el curso intermedio, Sí. que tiene que ver con el uso o vinculación de detalles. El que se llama, ahí, se llama el nombre de la tabla, que se llama tabla de detalle, o sea, permitir, ejecutar, se llama nombre de la tabla de datos, campos item, Tabla de datos, ¿sí? no, campo item ID. Este. Pero lo vamos a ver ya en un tema más avanzado. Sí, sí, por eso dejé esto para lo básico. Es que miren, en realidad hay muchos parámetros que se pueden utilizar, pero pues vamos paso a paso. O sea, ahorita algunos pues dirán, ya los usé. Pues sí, ahora sí que nada más de lo que se trata es que les quede más claro. Hay mucha gente que apenas está empezando a usar acceso fácil, entonces es importante que la parte básica la entiendan y al rato que ya le tengan confianza, ya se avienten a hacer otro tipo de cosas o se les empiecen a ocurrir cosas. Oye, se podrá, pero pues tienen que empezar con esto. Y esto lo podrán ver como básico, pero tampoco está tan básico, ¿eh? O sea, yo me tardé un buen rato en entenderle algunas de estas cosas porque, pues a veces no había el tiempo para que los que lo hicieron, que en este caso fue Jaime y Emanuel, pues se pusieran a ver cada necesidad que yo tenía, ¿no? Pero en algún momento, pues ahí se me fue explicando poco a poco y ya después le agarra uno el modo. Ahorita les estoy dando como un resumen de 2 años de todo lo que va uno haciendo. O sea, de alguna manera, este es el resumen de estar 2 años ahí batallando con entenderle y que se te ocurra y cosas así. Entonces, pues a nosotros se nos hace importante darles estos cursos con esta mecánica, pues para que puedan ver ejemplos, ¿no? Bueno, los tipos de controles. Acuérdense que los controles son para solicitarle información al usuario. Y en el caso de la tabla de datos, pues para mostrarle la información, ¿sí? Y que pueda hacer cambios en función de información precargada. Pero cuando la información no está precargada, pues podemos solicitarle estos tipos de datos. Digo, nos vamos a ir rápido porque creo que son muy obvios, ¿no? Hace un momento, pues hicimos uso de este dato para solicitárselo al usuario, ¿sí? Que es selección, le pusimos tipo lógico y ya vieron que el resultado es que te pone una palomita como esta para que le pongas sí o no. ¿Ok? En este caso, usamos el tipo lista, ¿sí? Este tipo lista depende de que ustedes aquí elijan una lista, porque precisamente esta es la única opción que tenemos que funciona habilitando este. Yo pude haberle puesto aquí texto, dejarle aquí la lista y pues no va a hacer nada. El programa está pensando que aquí, cuando dice texto, pues es que yo le voy a escribir algo y puede ser número o texto. Pero al final de cuentas, pues como no le puse que desplegara una lista, pues el programa está entendiendo que aquí yo le voy a escribir algo manualmente. ¿Sí? Entonces, en este tipo de controles, ¿sí? Si yo no le pongo aquí lista, no lo va a hacer. Y como les digo, estos dos que están aquí, los vamos a hacer. Ahora vamos al tipo fecha. En el tipo fecha, aquí está. Simplemente se pone así y ya tenemos la fecha y el último que sería, ¿sí? El tipo texto. Entonces aquí ya tenemos los 4 tipos, que es el lógico, el de lista, el de fecha y el de texto. Y pues aquí vamos a ver, sí, ya hay uno de fecha.
Entonces, miren, entonces aquí está el de selección, el de lista, el de fecha, ¿sí? Y el de texto. Entonces, estos son los 4 tipos. Y como les comenté, si le ponen la palomita de detalle, cualquiera de estos lo pondría aquí, a un lado, y ya podríamos trabajar. En cada renglón pueden poner una cantidad diferente. Si yo pongo esta cantidad aquí arriba, prácticamente esta cantidad la va a repetir. Miren, si yo le pongo un 15, ¿sí? O pongo aquí una empresa. Dependiendo de la cantidad de registros que tengan, pues tarda en salir. Si ahorita revisamos los parámetros, cuando yo pongo los combos acá arriba, cada uno de lo que yo elijo, ¿sí? Le aplicaría a cada uno de los registros, ¿sí? La cantidad, pues se repite en cada uno de los registros. Y la fecha. Entonces, si yo necesito ponerle a cada renglón una fecha, pues en lugar de poner la fecha aquí, le digo que es a nivel detalle para que yo pueda ubicar una fecha en cada uno de los registros que se desplegaron aquí. Acuérdense que esta información está precargada en función a la parametrización que hicimos hace rato. Y si yo quiero que encima de todos estos datos apliquen en forma masiva estos 4, pues los pongo acá arriba. Si quiero que apliquen individualmente a todos estos controles, les pongo que son a nivel detalle. Y entonces ya renglón por renglón ya podría yo elegir una cantidad, una fecha, una empresa y un sí o no. ¿Sí? Entonces, con esto, imagínense todo el juego que pueden tener en la ejecución del acceso fácil. Entonces, el secreto, pues ya nomás es que sepan hacer bien sus tablas de datos. En el caso del uso de los controles, pues ya vieron, es más sencillo. Aquí está. Ahora, los tipos de funciones, estos dos. ¿Cómo funciona el trabajo de un procedimiento almacenado? Bueno, la mayoría de ustedes, como distribuidores, pues saben lo que es un procedimiento almacenado. La mayoría. ¿Sí? Para los que medio tienen una idea de lo que es un procedimiento almacenado, les voy a mostrar aquí en dónde están los procedimientos almacenados. En la base de datos, aquí donde dice Store Procedures, están los procedimientos almacenados. ¿Por qué se llaman procedimientos almacenados? Híjole, no tengo aquí uno abierto. Déjeme ver. Es que estos nada más se van a ejecutar. Necesitaríamos uno abierto, ¿verdad, Jaime? Déjame ver si tengo alguno aquí a la mano. Ah, sí, mira, aquí están estos. Vamos a... Miren, les voy a mostrar aquí un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado es cuando ustedes quieren ejecutar muchos comandos de un jalón, por decirlo así. ¿Ok? Digo, así en forma, se puede decir que a grosso modo, ¿no? Para entenderle. Acuérdense que en algún momento ustedes hacen un query que dice select, asterisco, ¿no? Y ahí hicieron ya una, ¿cómo se llama? Hicieron una consulta que le llamamos, ¿no? Y después dicen, ay, pues con
¿cómo se llama? Si tuviera yo un cierto parámetro, podría yo hasta hacer un insert, ¿no? Insert into, y ya le ponen document, ¿no? Y ya ponen aquí los valores que van a insertar, ¿no? No sé, a lo mejor folio. Y luego ponen. Entonces, este es otro comando. Y puede haber otro comando y otro comando y otro comando. Entonces, este comando, por ejemplo, inserta un documento y nada más pone el dato del folio. Para esto requiere que aquí le pongan cuál es el dato que va a ejecutar. Bueno, en los procedimientos almacenados, como este dato es variable, o sea, yo voy a estar ejecutando esto un montón de veces, ¿sí? O sea, voy a estar ejecutando esto y esto. Y este dato, pues obviamente es el que va cambiando cada vez que yo ejecuto. En algún momento yo le tengo que pasar este dato aquí para que este comando funcione. Bueno, puede ser que yo tenga este dato, pues muchas veces, ¿sí? Con diferentes tablas. A lo mejor aquí la tabla es document item y aquí es sepa Dios. Pero pueden ser un montón de ejecuciones. Y todas ellas aquí requieren un parámetro. A lo mejor este parámetro aquí en los procedimientos almacenados se ponen con arroba. Entonces, pues yo a uno le puedo poner arroba folio, ¿sí? Arroba lo que yo quiera. Y este es el parámetro que se va a estar modificando. Estas son variables. Es decir, cuando yo ejecuto un procedimiento almacenado, le voy a decir, este procedimiento almacenado tiene un montón de funciones. Y entre todas mis funciones, yo necesito 3 datos que andan por ahí mencionados en todas mis funciones. A lo mejor tengo otro que se llama arroba folio X, ¿sí? Y luego tengo otro a lo mejor que se llama arroba, todos empiezan con arroba, folio Y, ¿no? Entonces, tengo estos 3 parámetros adentro de este montón aquí. Todo esto es un procedimiento almacenado. O sea, son varios procedimientos. Y requieren 3 variables para poderse ejecutar todo esto. La de arriba no necesita nada, pero las de abajo sí necesitan un parámetro para ejecutarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se crea un procedimiento almacenado que se llama, y aquí está el nombre del procedimiento almacenado, y este procedimiento almacenado funciona con 1, 2, 3, 4 y 5 variables, ¿sí? Es decir, cuando yo ejecute este procedimiento, le tengo que pasar 5 datos. Estos datos van a ser utilizados, miren, en algunos lugares por aquí. Dentro del mismo procedimiento almacenado se pueden crear nuevos parámetros y esos parámetros pueden ser autorrellenados, ¿sí? De alguna manera. Esto pueden ser utilizando estas variables o no. Bueno, miren, este procedimiento almacenado que se llama DHE IVA acreditable PA requiere 5 parámetros. Entonces, si yo quiero ejecutar un procedimiento almacenado desde acceso fácil, lo que hago es, me voy aquí a funciones y le digo al programa, voy a ejecutar un procedimiento almacenado, aquí, ¿sí? Aquí en donde está esta sección pongo el nombre del procedimiento almacenado, como en este caso, por ejemplo, DHE IVA acreditable PA. No se le ponen aquí enfrente los parámetros, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el acceso fácil? Bueno, este que se llama procedimiento almacenado entiende que los parámetros que se le van a pasar a este procedimiento almacenado cuando se ejecute van a ser los siguientes. Miren. Son estos que están aquí, ¿sí? O sea, el programa agarra estas columnas que ven aquí, todos estos datos, como parámetros de un procedimiento almacenado. Entonces, si ustedes tienen un procedimiento almacenado que ocupa 5 datos, cuando ejecuten ese procedimiento almacenado desde aquí, el programa no va a saber cuál de todas estas columnas
forman los 5 datos que ustedes le quieren pasar al procedimiento almacenado. Prácticamente, el procedimiento almacenado dice, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, así, hasta acá. Entonces, si este tiene 12 parámetros, pues ustedes se van a tener que forzar a que su procedimiento almacenado reciba 12 variables. En la parte del encabezado de su procedimiento almacenado van a tener que poner 12 variables, una por cada uno de estos. ¿Sí? Aquí. Entonces, se los voy a mostrar. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos aquí. Les voy a mostrar primero. Miren, mi tabla, mi información, la información que recupera este botón son 1, 2, 3, 4 y 5 parámetros. ¿Ya vieron? Son estos 5. ¿Ok? Con estos 5 datos, el programa ejecuta este procedimiento almacenado que se llama DHE IVA acreditable PA. Ya vieron que nada más tiene el nombre. Pero este que se llama DHE IVA acreditable PA requiere 5 datos, que son estos que están aquí. Miren. Vamos a ver, estos 5 que están acá. No todos los datos que ustedes le pasen al procedimiento almacenador se tienen que utilizar. El chiste es de que se los pasen y ya ustedes saben si los usan o no, pero el programa de acceso fácil siempre va a aventar 5 variables para ejecutar el procedimiento almacenado, las que tengan aquí. Vean, yo aquí tengo los 5 parámetros. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, como organización personal, le puse aquí, el primer parámetro es el PID. El segundo parámetro es el módulo ID. El tercero es el Owned Business Entity. Digo, aquí se lo puse. Este es el Business Entity del propietario de la empresa. Este, que es el parámetro que hace ratito les comenté. Y el módulo ID, miren. Y el otro es el periodo, y el año. ¿Ok? Este de aquí para abajo, antes los utilizaba, pero bueno, realmente nada más se quedaron 5, miren. Los 5 que están aquí son estos 5. ¿Sí? Con esto ya podemos hacer uso de un procedimiento almacenado. Es decir, cuando yo quiero ejecutar un procedimiento almacenado, adentro de acceso fácil, me tengo que asegurar que si aquí hay 5 columnas, mi procedimiento almacenado esté declarado con esas 5 variables. Las variables, si se dan cuenta, el 1 es tipo entero, el 2 es tipo entero, miren, el 3 es tipo entero, el 4 es tipo nvarchar, que son textos y números, símbolos de hasta 20 caracteres. Digo, en el año y mes no voy a tener más de 20 caracteres, por eso le puse 20. Y el quinto dato es un entero. Hay que fijarse que eso pase. Una cosa que luego a veces nos pasa aquí en el programa, en acceso fácil, es lo siguiente. Yo ya hice mi procedimiento almacenado bien bonito con la 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y luego ustedes en algún punto dicen, ¿qué crees, Francisco? Nos faltó poner el ID del usuario. Y le ponen 1. Ahora van a ver qué pasa. Pues uno está esperando que este usuario me lo ponga hasta por acá, ¿no? ¿Y dónde lo puso? Miren, lo puso al principio. Entonces, todas estas variables que yo declaré aquí, las voy a tener que recorrer hacia acá. Ahora, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3, miren. Ya le puse en la torre, miren. Porque el 2 es ahora el 3, y el 3 es el 4, y el 4 el 5, y el 5 el 6. Y en todas mis ejecuciones voy a tener que cambiar ese numerito. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que cuando trabajen con acceso fácil, identifiquen perfectamente cuáles son los datos que van a utilizar y luego se avienten el procedimiento almacenado, porque si no, pues lo van a mover. Ahora, si son
pues mañosos para programar, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Cuando hagan su procedimiento almacenado, pues sí, pongan las 5 variables o 6 variables aquí. Y estas variables, a su vez, guárdenlas en nuevas variables. Es decir, declaren aquí variables ya con los nombres como el módulo ID, en donde puedan ponerle set arroba módulo ID igual a arroba 1 o arroba 2 o arroba 3. De modo que si aquí le meten otras 5 variables, pues simplemente van a cambiar nada más los parámetros aquí y ya de aquí para abajo todo se va a hacer perfectamente bien. ¿Sí? ¿Cómo ven entonces? Todo está bien, ¿no? Digo, está complicado lo del procedimiento almacenado. Bueno, esto lo tienen que practicar. Por eso les dije al principio que el que ya medio supiera esto, pues ya estaba listo para tomar el curso. Digo, ahorita les di una pues, breve introducción a lo que es crear procedimientos almacenados, ¿no? Ahorita tenemos un procedimiento almacenado para lo del IVA, por ejemplo, y este tiene como 800, no más, va a tener como casi 2000 renglones de ejecuciones. O sea, los procedimientos almacenados pueden ser de 5 renglones o pueden ser como este que casi son 2000 renglones nada más de puras ejecuciones que se hacen adentro de esto, ¿no? Bueno, ¿dudas, señores? ¿No? Bueno, pues lo siguiente sería ejecutar, en lugar de un procedimiento almacenado, una instrucción de SQL. La instrucción de SQL, ¿en qué consiste? Pues simplemente en poner aquí el comando y jalar las referencias, ¿verdad? A cada uno de estos para que se ejecute, pues prácticamente una consulta. El programa tiene la posibilidad de que si quieren ejecutar varias consultas, pues pueden hacerlo. O sea, aquí podrían poner una segunda consulta. O sea, pueden hacerlo así. Miren. O sea, pueden poner una y aquí pueden poner otra. Y aquí pueden poner otra. O sea, la realidad es que aquí podrían poner todas las consultas que ustedes quieran. Por orden, por cuestiones de, ¿cómo se llama? De depuración, pues trata uno de hacerlo de esta manera. Pones una función, le pones de qué es aquí, o sea, qué es lo que está ejecutando, y pues si quieres pones otra, o sea, aquí le das en el más, y mejor pones la otra función en otra instrucción de SQL, poniéndole exactamente qué hace la otra instrucción, y así el día que depures tu código, pues es más sencillo, ¿sí? A veces cuando le ponen aquí 20 comandos o 20 consultas, ¿sí? Tienen el problema de que cuando se ejecutan todas estas, el programa marca error por si lo hiciste mal y dice que el error está aquí, pero no sabes en cuál de los 20 renglones está tu error. Entonces, es mejor, ¿sí? Crear 20 instrucciones como estas, individuales, ¿sí? Y que el programa, obviamente, pues en algún momento te diga dónde se está trabando. Yo estos procedimientos almacenados, pues igualmente los pude haber puesto todos juntos aquí, y ya está, ¿sí? Pero decidí ponerlos así, y cuando ejecuta el proceso el sistema, pues inclusive hasta pueden ver cómo va avanzando, ¿no? Miren, estas instrucciones de SQL tienen la posibilidad de decirles que la ejecuten una sola vez, ¿sí? Poniéndole este parámetro una sola vez. ¿Qué significa una sola vez? Recuerden que si por alguna razón aquí en nuestros datos tenemos 20 renglones, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos las funciones, estas funciones, todas estas las va a ejecutar una vez por cada uno de los registros que tengamos en el visor de datos. Si en el visor de datos hay 20 renglones o 20 registros, se va a ejecutar 20 veces esta, 20 veces esta, 20 veces esta. Si yo nomás quiero que se ejecute una sola vez a esta instrucción, esta y las demás, las 20 veces, a esta le pongo una sola vez. Y esta se va a ejecutar con los datos del primer
registro que se encuentren aquí. Si aquí en mi tabla de datos hay 20 registros, con los datos del primerito es con los que va a ejecutar esta primera función, ¿sí? Y después los otros 19 los va a omitir. Nada más va a ejecutar una sola vez. Y este sí lo va a ejecutar las veces que contenga este visor. ¿Ok? Bueno, no sé si les quede dudas en cuestión de la diferencia de ejecutar un procedimiento almacenado a ejecutar una instrucción de SQL. ¿No hay preguntas, Jaime? Hay un micrófono abierto que alguien está queriendo hacer una pregunta, supongo. IGS, Ignacio. A ¿O ver, quién que es? nos pregunten. ¿Sí? Ah, es Ismael González Sánchez. Ismael González, tienes tu micrófono abierto. Ah, ya lo cerró. No está preguntando. No hay ¿No? preguntas ahorita en el blog de preguntas, pero Ajá. si hay una duda ahorita, pues les agradeceríamos si abren su micrófono y les damos la palabra con gusto. Ok. Bueno, miren, estos tipos de resultados, ¿sí? Aquí le puse datos, resultados, es la que se llama vista de datos. Digo, no lleva la manera de ponerle, pero esta es prácticamente cómo analizar la lista de datos. Este visor de datos, pues ya ahorita les expliqué cómo funciona, o sea, cómo se tiene que entender, cómo varían la posición de los datos en función de que vayan ustedes agregando parámetros y cuál es el uso que se le da a todos estos datos cuando se ejecuta un procedimiento almacenado. ¿Sí? Cuando estamos ejecutando funciones, bueno, dependiendo de la versión que tengan ustedes de acceso fácil, pues van a visualizar los datos así, ¿sí? De hecho, pues a mí así como que mucho no me gustó esta última vez, pero ya se quedó con esta vista, ¿verdad, Jaime? Así es como va a quedar ya. Sí, ¿no? Antes esta información la teníamos acá arriba y ahorita se agrupó con esta mecánica, ¿sí? Entonces aquí dice, al guardar, va a ejecutar todos estos procesos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Al inicio, ¿sí? De al inicio y al iniciar. En algún momento alguien nos preguntó en el otro curso que en qué momento se ocupaba al inicio, al iniciar. Ahorita les voy a mostrar una función que hace uso de esa parte, ¿sí? Y pues ya saben que las referencias pues son todos los campos, ¿sí? Que tiene el visor de datos, todos estos que están aquí, todos estos campos que resultan de la obtención de información por medio de los controles o de las tablas de datos, y que adentro de las funciones, pues se pueden utilizar, nada más arrastrándolos así. Arrastrándolos, pues ya tenemos modo de trabajar con estos datos, ¿no? Entonces, las referencias son prácticamente el nombre de todos los campos de la vista de datos. ¿Sí? Aquí están, miren. ¿Sí? Y pues que pueden ser utilizados pues tanto en una instrucción de SQL, como en algunos otros datos como los métodos y las funciones, que son las que vamos a ver en el otro curso. Digo, lo dividimos por efectos del tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, pues aquí ya prácticamente abarcamos todo el curso del día de hoy. Ya estamos hasta aquí, ¿sí? Los ejercicios prácticos, pues los estuvimos haciendo en el Inter, que es solicitamos un texto, solicitamos fecha, los datos lógicos y seleccionamos datos de una lista. En este caso, pues vamos ahorita como nos va a dar tiempo, tenemos otros 5 minutos más, ¿no? Les voy a mostrar otra de las funciones. Miren. Por ejemplo, en muchos de los casos se ha dado que ustedes tienen ¿cómo se llama? Tienen sus complementos de pago, estos,
¿no? Digo, si la gente que ya tiene el módulo fiscal, pues ya no es necesario que lo haga, pero los que no tienen el módulo fiscal en algún momento dicen, oye, pues yo ya capturé este pago acá en mi tesorería. Lo único que me hace falta es relacionar este con ese pago, ¿sí? Entonces, hicimos este botoncito, miren, este que dice relacionar rep. ¿Cómo funciona? Ah, si nos vamos aquí a tabla de datos, ¿sí? Miren, este. Aquí. Este que dice pago sin rep, ¿no? ¿Sí? Es una tabla que dice pago sin rep. Hicimos una vista en donde se muestran todos los pagos que hicimos en tesorería que no tienen relacionado un rep. ¿Ok? Acuérdense que la tabla de Doc Financial Operation, pues en uno de sus campos, pues tiene identificado si tiene o no tiene, ¿cómo se llama? Un rep asociado. Entonces, Es más pues ya. bien la tabla Documents CFD con la que se relaciona. Y ahí sí, digo, se relacionan ambas y ya tenemos modo de saberlo. Entonces, aquí se hizo una consulta, una vista, que ya nos permite saber cuáles pagos no tienen rep, ¿no? Y esta consulta contiene un campo que se llama Financial Operation ID y concepto, ¿no? Miren, entonces tenemos que esta tabla contiene todos estos datos. De hecho, se llama, ¿qué? Pagos sin rep, ¿no? A ver si está por aquí. Vamos a ver aquí. Acá estamos. Miren. Esta es la tablita, ¿sí? Entonces aquí tiene cuáles son los pagos que no tienen rep. Todos los demás pagos ya tienen rep, ¿sí? Miren. Bueno, entonces, con esta información, ¿qué hace el programa? Nos solicita, ¿sí? Miren, tenemos aquí un control de lista que nos muestra precisamente esta lista que está aquí, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, la idea es que si ustedes están aquí en este pago, este que está aquí, dicen, tengo este rep, ¿ya tendré hecho el pago? Ah, pues voy a buscar si hay pagos sin rep de teléfono. Entonces le doy aquí y el programa nos muestra todos los pagos que le hice a Telmex, ¿sí? Y pues aquí podría yo saber si pues es este que está aquí. Por ejemplo, este es del 10 de julio, entonces en teoría debería ser cualquiera de estos. Una cosa que pasa aquí en comercial es que cuando descarga los complementos de pago, en ocasiones no les pone aquí el total. Entonces tienen ustedes por fuerza que revisar la representación gráfica. Creo que en esta base de datos no me traje los XML, ¿verdad? Pero aquí podrían ver cuál es el importe. Cuando le ponen relacionar, el programa, pues ya les pone este dato. Pero ahorita les voy a decir qué es lo interesante de este botón. No es de que ponga aquí los pagos. ¿Cómo sabe este botón que los pagos que me tiene que mostrar aquí son los de Teléfonos de México? ¿Sí? ¿Cómo es que sabe que son los de Teléfonos de México? Bueno, esta vista que les mostré ahorita aquí, ¿sí? Hace uso, ¿sí? De revisar un parámetro en donde yo le tengo que decir a esta vista, los datos que me tienes que mostrar son los de Teléfonos de México, ¿sí? Entonces, tuvimos que hacer una subconsulta, miren, en la tabla ref combo, es decir, lo primero que tiene que hacer el botón es guardar el RFC del proveedor en donde estoy ubicado, es decir, si estoy parado aquí
yo tengo que obtener el RFC de Teléfonos de México, ¿sí? Guardarlo en este campo de esta tabla de Ref Combo, ¿sí? Obviamente creé un grupito nuevo en esa tabla de Ref Combo. Lo pude haber guardado en cualquier lado, pero pues ya como estaba esa tabla, pues aquí lo guardé. Ajá. Una vez que yo guardo el RFC en ese campo, esta vista dice, los datos que tengo que mostrar son los del RFC que coincida con este RFC que está ahí guardado. ¿Ok? Entonces ya puedo mostrar información exclusivamente del RFC que esté ahí guardado. Entonces, mi obligación adentro de acceso fácil o primer dato era, al iniciar, le tengo que hacer un update a esa tabla de Ref Combo. Ahí le guardo el RFC. Obviamente me las ingenié para sacar el RFC del emisor, ¿sí? ¿De dónde? Pues del registro este que estoy ubicado. En el registro que estoy ubicado, ¿cómo se llama? El identificador es el identificador del renglón de los XML recibidos, que se llama docsat.id, ¿no? Mira. Esta columna docsat.id, ¿sí? Con este dato yo puedo saber cuál es el RFC del renglón donde estoy ubicado y hago un update a esta tabla. Para eso se ocupa que dice al iniciar, miren. ¿Sí? Entonces, si ustedes le ponen al iniciar que dice una sola vez, es una instrucción de SQL, pues el programa, desde que ustedes aprietan el botón, o sea, en el momento en el momento en el que ustedes aprietan este botón, ya hizo esto. Esto ya lo ejecutó. Desde que apretaron el botón. Independientemente de que le pongan guardar o no, ya hizo esta actualización. Después, cuando ya le ponen en el botón guardar, entonces ya se empieza a guardar esta información. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues ya guarda la información del enlace entre este registro, ¿sí? Y el registro de pago que tengan acá, ¿sí? Acuérdense que hay varias tablas que hay que actualizar, son 3 tablas que se actualizan para que el programa entienda que este XML está relacionado con, pues, algún pago que está acá. Pero lo que les quería mostrar es que cuando ustedes utilizan el programa de acceso fácil con esta mecánica, miren, con este parámetro aquí en las funciones que se llama al iniciar, con de una vez, mezclados estos dos, el programa en ese momento, desde que aprietan el botón, ejecuta esto. Y ya cuando le aprietan guardar, entonces ya ejecuta todo lo demás. ¿Sí? Cuando ustedes aprietan este botón, ¿sí? Y el programa ejecuta esta actualización, acá en la tabla de datos tengo una tabla que está ligada con ese dato, ¿sí? Pues resulta que, pues un día platicando con Emanuel nos decía que el programa cargaba esta tabla, ¿verdad, Jaime? Independientemente de la ejecución de las ejecuciones que tuvieras aquí. Pero pues ya un día ahí picándole al sistema, ¿no? Sí. Vimos que esta la ejecuta primero y después carga los datos de las tablas que ustedes le pongan aquí. Entonces está padre porque ustedes pueden hacer actualizaciones de datos y si estas tablas dependen de esos datos, pues obviamente van a traerse la información correcta. Teníamos el problema de que si yo ejecutaba un update y esta tabla dependía de ese update, esta tabla no me mostrara los datos correctos. Según lo que nos decía Manuel al principio, esta tabla se cargaba independientemente de las ejecuciones que se hicieran ahí donde dice funciones. Y resulta que casualmente esta función en particular, esta, la ejecuta antes de cargar las tablas. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer actualizaciones de datos
en donde haya tablas que dependan de esta actualización. Pues aquí se actualiza el dato del que depende la tabla y posteriormente se carga la tabla y ya podemos seguir o continuar con la ejecución de todos los demás datos. Como aquí, este control. Mire. Este control depende de la tabla que se muestra. Entonces, si yo no hubiera actualizado el RFC, esta tabla no me mostraría las facturas, o en este caso los pagos de Teléfonos de México. Me mostraría los de la última ejecución. Entonces, si yo me paro aquí en computación en acción y le digo relacionar rep, pues me va a mostrar las de computación 11 en acción. horas. ¿Sí? Si yo me paro en este, aquí me muestra las de Telmex. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos el uso del programa con esa mecánica. Ya si después quieren ver este botón, pues hago un video pequeño para que vean cómo se arma todo el botón completo. ¿Sí? Y que sea el trabajo. Bueno, pues se les va a quedar de tarea, señores, hacer este botón. ¿Sí? De todos modos lo voy a subir después, pero quiero ver si alguien puede hacer este botón. Este botón lo que va a hacer es relacionar este XML con un pago que esté acá. El objetivo es que cuando ustedes abran el pago, aquí se vea el XML asociado. Es decir, como en el caso de a lo mejor estos. Miren, estos. Es decir, ustedes van a capturar directamente su pago sin esto. Posteriormente van a ir a XML recibidos. Buscan el XML que le corresponda al rep y le dicen aquí relacionar rep. ¿Ok? Y que haga todas las funciones. Si les voy a pasar un poco de lo que es el código para que se den una buena idea de lo que tienen que hacer, pero inténtenlo hacer. Y la otra tarea que sería, pues prácticamente estos dos son su examen, ¿sí? Es que armen este botón, el que vimos desde el principio, el que les permite ver o visualizar aquí en las facturas. La única tarea para ustedes es hacer la vista que permita poner aquí lo pagado de acuerdo a lo que está pagado en el registro que se pusieron aquí. Estos 4 datos, no, estos fueron para el ejercicio de cómo se solicitan datos. Nada más van a poner esto. ¿Sí? Entonces, esa sería su tarea. La voy a revisar el jueves. Se aceptan preguntas entre el martes y miércoles. Y el jueves, pues tienen que subir su ejercicio. Ahí mismo suban su video donde se vea que ya está funcionando su botón. ¿Sí? Y si tienen dudas, pues suban su video de por qué no funciona su botón. ¿Ok? Bueno, señores, pues concluimos el curso del día de hoy. ¿Sí? Y pues ya nada más esperamos su tarea. El miércoles, el jueves suben su tarea y ese mismo día subo el examen. ¿Ok? El escrito de lo que acabamos de ver. Para que ya tengan acceso igualmente el siguiente sábado a la parte 3 del curso básico. Señores, pues muchas gracias por su participación y nos estamos viendo el sábado siguiente. Jaime, pues no sé si aquí ya hay alguna otra pregunta o algo para concluir. En cuanto quede liberado el video, que nos haga favor Jorge Luis de proporcionarlo, lo volvemos a subir aquí en el mismo grupo para que todo lo tengan de refuerzo. Y muchas gracias a todos los que participaron. Voy a compartir un Excel público para que nos ayuden a completar su asistencia. Tomé lista de todos los participantes del día de hoy, nada más para que nos hagan favor de agregar algunos datos que hacen falta. Que tengan un excelente fin de semana y seguimos en contacto. Y a seguirle echando ganas con Acceso Fácil y Comercial Pro. Saludos. Gracias, buen día a todos, buen fin.